Buenos días. Hoy daremos a conocer un video que pueda acompañar a la asignatura de Estrategias Educativas de Tutoría y de Evaluación como parte del Diplomado de Investigación, Docencia y de Tutorías desarrollado por el Centro de Estudios de Posgrado y de Investigación. Esta asignatura tiene el objetivo de establecer el vínculo entre las estrategias educativas, evaluativas y de tutoría en el proceso docente educativo y cómo estas se pueden ir desarrollando y caracterizando a partir del conocimiento de las herramientas como parte de la acción educativa en educación superior que vamos desarrollando. Como podrán advertir, he considerado dos imágenes que tenemos acá presentes al inicio de esta explicación. Una que hace referencia a la acción presencial que actualmente que hace tiempo, hasta el año pasado que estuvimos desarrollando en los diferentes niveles de educación, pero que por la situación que actualmente estamos viviendo como pandemia, nos hemos visto obligados a desarrollar una acción virtual. Ahora, a nivel político y a nivel también de disposiciones normativas, esta actividad de complementariedad se rige en el Decreto Supremo número 4260, que establece una complementariedad de estas modalidades y las reconoce como tales. Estas modalidades, que son reconocidas ya el 6 de junio del 2020 en la esfera en la que ingresamos a una educación virtual, nos da a conocer de que podemos nosotros desarrollar procesos educativos que son reconocidos complementariamente entre las modalidades presenciales, a distancia, virtuales y semipresenciales. Esto en sus diferentes niveles. Ahora, en esta asignatura y como parte de los conocimientos básicos, es importante poder abordar la didáctica en su marco disciplinar y cómo ésta llega a comprender las estrategias educativas en una educación superior. Para poder entender esto tenemos que abordar y discriminar principalmente cuál es el concepto de la didáctica, y para eso tenemos diferentes autores. Entre ellos nos vamos a basar por ahora en la doctora Guillermina Lavarrer y la doctora Valdivia, quienes consideran a la didáctica como una disciplina pedagógica que elabora los principios más generales de la enseñanza y que estas pueden ser aplicadas a las asignaturas, pero esencialmente considerando como objeto de estudio el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, cómo nosotros podemos ver elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de los principios de la didáctica que puedan hacer efectivos nuestro trabajo educativo. La didáctica en sí la discriminamos en dos componentes fundamentales. El primer componente es el componente personal del proceso de enseñanza-aprendizaje y el siguiente los componentes no personales. Este primero, que hace referencia a los componentes personales, distingue las actuaciones primordiales del docente también como del discente, en este caso del profesor y los estudiantes, y cómo ellos pueden ir interactuando para poder desarrollar el proceso de asimilación de contenidos. En los componentes no personales, la didáctica considera cinco elementos. Uno que es el objetivo, otro que son los contenidos, los métodos, los medios y la evaluación. Estos componentes no personales son los que nos van a ayudar a nosotros a organizar todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya pueden ser estos a nivel de una clase, a nivel de un taller, a nivel de la forma que podamos nosotros desarrollar o organizar una acción de transmisión de conocimientos. El primero, que es el objetivo, responde el para qué yo voy a enseñar. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi finalidad de poder transmitir un conocimiento determinado? Los contenidos, ¿qué es lo que yo voy a enseñar? Los métodos, ¿cómo los voy a poder enseñar? ¿Cómo voy a poder organizar? Los medios de enseñanza, ¿cuáles son los medios materiales de ese método que me van a aportar a desarrollar esta actividad educativa? Y la evaluación como un elemento final que nos ayuda a verificar el logro del alcance de los objetivos, pero también el nivel de asimilación de los contenidos que vayan a tener los estudiantes. Desglosemos un poco más adelante estos componentes y qué es lo que nos referimos con ellos. En este caso, las condiciones de los componentes no personales. El objetivo es un elemento orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje y que tiene que estar en función a los estudiantes. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr? ¿Qué es lo que nosotros queremos que el estudiante pueda tener
un conocimiento, un cúmulo de análisis y de reflexión sobre determinados conocimientos que le puedan ayudar en su práctica pedagógica, en su práctica profesional, en este caso en una acción educativa en educación superior. Forman parte de un aparato de planificación, no responden a una acción meramente intuitiva o meramente improvisada, sino que parten de una planificación previa. Además, estos, en la manera en cómo este objetivo pueda ser formulado, van a tener una dependencia a los demás contenidos, los demás componentes, es decir, de la manera en que nosotros busquemos un objetivo determinado, los contenidos, los métodos, los medios y la forma de evaluación van a regirse a ese objetivo, a este componente rector del proceso enseñanza-aprendizaje. Los contenidos, por su parte, son un sistema de conocimientos, de saberes que el estudiante debe ir asimilando. Distinguimos tres tipos de conocimientos, tipos de contenidos que van a ayudar a organizar esta acción de poder identificar los contenidos más adecuados, que son los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Estos primeros que hacen más a una acción de la teoría, los conceptos, a nivel de conceptos, lo conceptual, que cada uno de los diplomantes tiene que ir adquiriendo progresivamente. Lo procedimental que hace más a la práctica, al desarrollo de habilidades que pueden tener en conjunción al contenido y cómo estos pueden ser aplicados. Y el tercero, lo actitudinal, que son los valores. Es decir, esos tres elementos que hacen a lo conceptual, los conocimientos, lo procedimental, que son las habilidades, la manipulación, la acción en sí la puesta en práctica de los conocimientos, y la parte actitudinal, que son los valores, la responsabilidad, los criterios de cómo poder dar a conocer nosotros un determinado conocimiento sin estar alejados de nuestros principios morales. Actualmente tenemos una tendencia de qué tipo de conocimientos ir desarrollando. En un escenario de globalización y un escenario holístico, empieza a emerger con mayor fuerza los conocimientos tradicionales y populares. Esto no en el sentido de una acción netamente política o de un paradigma emergente a nivel sudamericano, sino por el contrario, de poder nosotros ir valorizando e identificando las características de una sociedad determinada que la hacen propia y la hacen diferente de todo un escenario social global, y que tienen que ser parte de una acción de transmisión de conocimientos, pero también de preservación de nuestras prácticas. Entra en este nuevo escenario esos conocimientos tradicionales, denominados populares, pero que sí necesitan ser analizados, abordados de manera responsable para que no se puedan caer tampoco en irresponsabilidades y una banalización del conocimiento, sino al contrario puedan ser complementarios a los conocimientos actualmente, entre comillas, ya reconocidos o también confirmados. Si bien un conocimiento no es netamente definido, pero sí tenemos que empezar a hablar de conocimientos que puedan ser propios de una sociedad, de una cultura, y que puedan ir inmersos a un cúmulo de conocimientos en su globalidad. Este debate de los contenidos ha llegado a diferentes esferas. Actualmente decimos de que no solamente son parte ya de las instituciones y parte de un grupo cientista, sino que ya llegan a formar parte de un debate social. Es por eso que ingresan ya escenarios de análisis político, ideológico, social y también de cierta coyuntura. Importante acá que nosotros podamos definir o diferenciar muy bien en lo que pueda ser una política educativa pública y lo que pueda ser una inclinación de una acción partidaria política, que si bien hay ciertas aproximaciones en los escenarios de liderazgo que se tienen, pero es bueno ir creciendo y madurando a nivel social sobre una política educativa que vaya a ir rigiéndose gradualmente y que vaya a ir tomando cierta madurez a lo largo del tiempo, y que esta no vaya a ir cambiando de acuerdo a los escenarios políticos que vamos viviendo en las diferentes sociedades. Los métodos, por su parte, responden a cómo debo enseñar y ponen en desafío la creatividad de los docentes. Estos métodos pueden llegar a tener cierta característica y para eso nos ayuda de manera muy interesante la taxonomía de Bloom,
que nos ayuda a conocer los niveles de complejidad. Bloom, por ejemplo, nos habla a nosotros de un nivel de complejidad que puede ir desde el más básico, que es una acción de recordar, por ejemplo, recordar un conocimiento, es un nivel de asimilación de conocimientos básicos, pero tenemos que tratar de llevar nosotros niveles de complejidad graduales, es decir, que el estudiante, a través de los métodos que vayamos desarrollando, pueda tener una etapa de cómo recordar el conocimiento, cómo poder comprender ese conocimiento, y es una etapa de interiorización, cómo poder aplicar ese conocimiento, incluso ya está relacionado a los contenidos procedimentales, cómo poder analizar ese conocimiento, evaluarlo, es decir, confrontar en lo que uno sabe, su trayectoria, su historia, el conocimiento que está teniendo recién, a poder analizarlo, y un último nivel que es cómo poder crear. Es decir, tenemos el conocimiento como tal, lo comprendemos, lo podemos aplicar, analizamos, lo evaluamos, y con todo ese procedimiento ya entramos a una etapa creativa. Los métodos nos van a ayudar a poder llegar en esa secuencia. Tenemos una variedad de clasificaciones, pero nos vamos a profundizar un poco más en los siguientes. 3 que en sí en su categoría estaríamos viendo ahora, que son los métodos por la fuente de adquisición de conocimientos, los métodos tomando en cuenta la relación profesor-estudiante y los métodos por el carácter cognoscitivo. El primero nos hace referencia más a métodos de enseñanza orales, trabajos con los libros, es decir, un análisis de una temática, una bibliografía determinada, acciones intuitivas y prácticas que nos ayudan a nosotros a tener un primer acercamiento hacia los conocimientos. Un segundo punto es por la relación del profesor-estudiante, que pueden categorizarse por métodos de enseñanza expositivos, independientes, de trabajo grupal, colaborativo, y un tercero que es de carácter de la actividad cognitiva. Pueden ser explicativos, reproductivos, problemáticos, heurísticos, investigativos y creativos. Si podemos distinguir acá estos métodos y siguiendo ese ejemplo con la taxonomía de Bloom, podemos llegar a estos niveles de cuáles son los métodos primarios que nos sirven a nosotros a poder hacer una acción de conocimiento, de recordar el conocimiento, cuáles son estos métodos que nos pueden ayudar a comprender el conocimiento, analizarlo, evaluarlo y llegar a acciones creativas. Estos métodos de actividad cognitiva principalmente y a nivel de trabajo de relación entre estudiantes no se dan puramente en todo un proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo general se conjuncionan y tienen diferentes etapas de implementación. Quiere decir que una acción pedagógica no solamente va a estar enfocada al uso de un solo método, sino que podemos utilizar varios dependiendo los contenidos y a qué nivel de complejidad queremos llegar. En el caso de relación profesor-estudiante podemos hablar, por ejemplo, que un método de enseñanza expositivo puede ser una primera etapa de aproximación del conocimiento hacia los estudiantes, una segunda etapa, una acción de trabajo colaborativo en el cual puede haber una interactuación entre grupos determinados, ya sea por el interés, por la afinidad o por el contenido que estamos nosotros desarrollando, para posteriormente llegar a una acción independiente, que ya es la asimilación e interiorización del conocimiento para entrar a una acción creativa. En el caso de los métodos cognitivos, han llegado a tener mucha importancia estos últimos, que son con un enfoque problemático, heurístico, investigativo, que nos dan a entender a nosotros cómo poder formular acciones, actividades de no solamente hacer respuesta a ciertos componentes de un contenido determinado, sino llevar estos conocimientos a una ejemplificación de un problema que se está desarrollando en la sociedad y cómo estos contenidos pueden ayudar a resolver esta problemática. Esa característica que se tiene a nivel problemático de cómo poder nosotros identificar un problema determinado e englobar varios contenidos para su resolución. Es decir, es la implementación y aplicación de los contenidos a una resolución de un problema determinado. Y ahí es muy importante también este otro método investigativo que nos ayuda a nosotros a poder ver cómo, si estos problemas ya formaron parte de una experiencia anterior,
Hay otras instituciones que tal vez ya los hayan abordado con mayor énfasis, o también a nivel de método comparado, como otros países han podido ya abordar estos procedimientos. Entonces, estos métodos no solamente son puros en todo un proceso de enseñanza-aprendizaje y pueden conjuncionarse de acuerdo al nivel de complejidad que vayamos desarrollando en la asimilación de los contenidos. Los medios de enseñanza. Los medios son ese soporte material del método. Si nosotros vamos a determinar un método determinado, ya sea el expositivo, individual, colaborativo, un problemático u otros, tendremos que ver también cuáles son los medios que nos van a ayudar a hacer más eficiente esa transmisión. Entre estos medios y ese soporte material tenemos los medios manipulativos, los medios impresos, los audiovisuales, auditivos, informáticos, considerando siempre la siguiente premisa de que en la medida que nosotros vayamos a posibilitar la práctica de los diferentes sentidos, es que vamos a tener nosotros aprendizajes significativos. Es decir, que podamos facilitar que el estudiante pueda escuchar, pueda ver, pueda sentir, pueda utilizar todos los sentidos que pueda, la mayoría de los sentidos. Entonces un medio va a ser más eficiente. Pero si nosotros nos supeditamos solamente a uno de ellos, vamos a tener una fragmentación de la posibilidad de poder asimilar un contenido determinado. Actualmente ya tenemos el apoyo tecnológico, tenemos varios programas que nos pueden ayudar a nosotros a este fin, como en este caso poder hacer un video y que este video lo puedan visitar, lo puedan recordar, lo puedan volver a analizar y repetir, que nos ayuda como un medio eficiente que no se pierde en el tiempo, sino que nos ayuda a poder analizarlo y poder tenerlo fácilmente al momento de consulta. Y por último, la evaluación. La evaluación es el último de los componentes didácticos que nos tiene el objetivo de ver el grado de alcance de los objetivos. Si nosotros hemos planteado un objetivo determinado al proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación nos va a decir a qué nivel, hasta qué etapa nosotros hemos llegado a ese objetivo. Cómo nosotros hemos podido llegar a este objetivo a través de los procedimientos de la implementación del método, los medios, formas de organización. Y una evaluación de manera rápida en un proceso de enseñanza-aprendizaje puede tener una etapa diagnóstica, una siguiente de proceso, de cómo se está desarrollando toda la actividad, y una de producto final, que bueno, casi se asemeja también a lo que vamos a tener el día de hoy en la asignatura del diplomado, para poder ir midiendo si este objetivo que nos planteamos con la asignatura realmente está siendo eficiente o no. Bueno, esa es la primera etapa de los contenidos que vamos a abordar en esta asignatura. Espero que el video les sea útil y posteriormente iremos mandando el resto de otros videos para que puedan ayudarles en el análisis, en la comprensión de los contenidos que tenemos destinados para este objetivo y que puedan ser de orientación para ustedes. Tengan ustedes un buen día.